los integrantes. Ujú. Pues Luz Deisa Paza Quispe, Yumi Said Chinchay Leiva, Melania Anael Almanacín Chap, Bárbara Yasmín Bautista Maurovejo y quien les habla Laura María Chávez del Bueno. Comenzaré diciendo que el día de hoy entrevistaremos a la diseñadora gráfica Lucero Canales Durán. La primera pregunta sería, ¿cómo cree que es el ámbito laboral en su trabajo? ¿Cómo creo que, Es el ámbito laboral en su trabajo. o sea, la oferta o el ámbito en general? ¿A qué te refieres? En general, de cómo es. O sea, ¿qué opino sobre el ámbito laboral en este momento del diseño gráfico? Bueno, yo creo que con la pandemia, definitivamente la gente ha pasado forzosamente a la digitalización, ¿no? Todos han tenido que definitivamente aprender nuevas herramientas digitales para poder vender los productos o servicios de sus negocios y tal. Y en base a eso se han dado cuenta que el marketing digital, tanto como el marketing tradicional, siempre ha sido una buena manera de poder acceder, digamos, a un buen canal de ventas. Y todo esto viene de la mano del diseño gráfico, ¿no? Para poder producir todas estas piezas gráficas que siempre en nuestra carrera está relacionada a las comunicaciones, a la publicidad y al marketing, es una de las cosas que está tomando mayor referente. Y en cuanto al otro ámbito que también me gustaría opinar es sobre el ámbito artístico, ¿no? Creo que en nuestro país cada vez se está valorando un poco más ese ámbito respecto a la ilustración, por ejemplo, al muralismo y todo ello que también se está utilizando em, como publicidad, ¿no? Tanto de la parte de marketing, incluso para los movimientos sociales también, ¿no? Entonces, el diseño creo que es algo una disciplina que abarca muchísimos campos porque todo se diseña al final y todos necesitan del diseño para poder, digamos, expender algún servicio, ¿no? Interesante. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la razón social de la empresa en la que se encuentra trabajando? Es Jarana Estudio, SAC. Yo soy la gerente adjunta de esta empresa. La gerente general es mi socia, que se llama Eliana Segarra. Eh, nosotras somos colegas de la universidad y ya hace 2 años que venimos trabajando juntas como en una empresa como tal. Ok. La tercera pregunta sería, ¿cuál, ¿usted cree que la empresa cumple con la misión y visión que tiene? Ujú. A ver, eh, desde lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Que es hacia dónde se quiere llegar con el diseño, que es la parte comunicacional. Creo que en este momento nos encontramos en una etapa de iniciación, recién tenemos 2 años, ¿no? En los cuales hemos venido trabajando en distintos proyectos, tanto como para emprendimientos, empresas un poco más ya consolidadas, y ahora venimos trabajando, por ejemplo, para una entidad eh, no gubernamental, que es la cooperación alemana. Entonces, creemos que en cuanto a misión y visión de querer nosotras lograr que con la comunicación obviamente mejoremos algunos procesos, ¿no? Y que con el diseño gráfico nos podamos ayudar. Entonces creo que en esa parte sí. En la visión de la cual tenemos aquí, en cuanto a eso, porque se puede trabajar distintas aristas desde la fotografía, la conceptualización y todo ello. Entonces nos gusta más eso, ¿no? Creo que en una empresa que se dedica a la creatividad, la misión siempre va a ser la misma, pero la visión puede cambiar un poco en lo que va transcurriendo en el momento, ¿no? Siempre estamos abiertos a todas las posibilidades de desarrollar cualquier proyecto creativo. La cuarta pregunta sería, ¿usted cree que su cargo es esencial o un complemento para el trabajo?
A ver, no sé cómo, quisiera preguntarte yo también cómo va esta entrevista. Lo que pasa es que yo me dedico a distintas cosas. O sea, si hablamos de mí específicamente, yo tengo esta empresa que se llama Jarana, a la cual le dedico la mitad de mi tiempo y la otra mitad de mi tiempo soy diseñadora part-time en una inmobiliaria, en la cual, digamos que, digamos, mediodía soy mi propia jefa y el otro mediodía soy una empleada de otra empresa. ¿Me entiendes? Entonces, creo que eso me permite versatilidad. Si quisiera responder a tu pregunta, diría que para mi empresa, obviamente, sí, totalmente importante, ¿no? Porque soy la que la dirige junto a mi socia y tomamos acuerdos, presupuestos, temas de encargos de proyectos, cronogramas, pagos. O sea, en verdad es un poco complicado, ¿no? Llevar todas estas cosas de gestión, además de diseñar. Entonces, en un momento también hemos hecho el rol solamente de gestionar. Creo que para eso es vital. Creo que no es algo que todos, o sea, al principio nos ha costado muchísimo, muchísimo, trabajábamos muchísimas horas y bueno, en la parte de que soy empleada de otra empresa también me gusta bastante. No creo ser totalmente imprescindible porque siento que es una empresa ya más grande, ¿no? Que definitivamente se puede manejar con otros equipos, personas y demás, pero creo que lo que hacemos desde la parte del diseño y en el área específica que estoy en marketing, creo que también aporta, ¿no? Ahora le pasaré eh, a mi compañera Yumi. Ujú. Bueno, buenas tardes, diseñadora. Mi nombre es Yumi, tal vez como mi compañera me ha presentado. Hola, A ver, Yumi. segunda PPT, por favor. A ti te toca de la pregunta 5. Ah, ya, claro. Bueno, respecto a su trabajo laboral, ¿cree que la empresa cuenta con buenos materiales de trabajo? Ujú. Ya, a ver, es como material de trabajo. Lo que pasa es que en una empresa en la cual nosotras trabajamos de manera remota, porque no tenemos un lugar físico donde trabajar, más que mi casa y la casa de mi socia, ¿no? Entonces, o sea, básicamente somos muy, digamos, en cuanto a materiales, uno de los materiales esenciales siempre es un lugar donde puedas estar, ¿no? Y puedas desarrollar tus actividades. Como diseñadores, se nos permite desarrollar en cualquier lugar. Por ejemplo, a veces mi material de trabajo es ir a una cafetería y encontrarnos en el punto más cercano, de repente, dependiendo de cómo ha ido nuestros días y dónde nos podemos acercar. Creo que eso de la flexibilidad en cuanto a material de trabajo es importante porque igual eso implica un gasto, ¿no? El gasto, por ejemplo, de reunirse fuera de casa, utilizar otros servicios de transporte y todo eso, son cosas que también se tienen que tener en cuenta en cuanto a lo que estamos trabajando, ¿no? Luego también están los materiales como las laptops, ¿no? La cámara fotográfica, cargadores, flashes, memorias, USBs, todo lo que implique todo lo que implique donde podamos desarrollar el diseño, ¿no? Tanto desde, por ejemplo, libretas que también debemos comprar, todo eso. Yo creo que lo chévere de trabajar en una empresa creativa que no o sea, no tiene una oficina in situ para que la puedas visitar, es que es totalmente flexible a ir a donde tú estás y que además los equipos también tienen que ser valorados en esto, ¿no? Entonces, creo que contamos con los materiales necesarios para poder desarrollar distintos tipos de proyectos y cuando se implica que tengamos que ir a algún lugar, o tener más material, creo que nos agenciamos dependiendo del proyecto, qué cosas son lo que necesitamos para poder producir el proyecto que se nos está encargando, ¿no? A veces solo es necesario la laptop e internet, en verdad, creo que esa es una de las ventajas también del diseño. Sí, eso también es lo que tenemos algo en cuenta también. Mm, Ujú. Siguiente. Bueno, a ver, ¿cuáles cree usted que son los problemas que ha podido observar que existen en la empresa? En la empresa.
Bueno, creo que en un momento, cuando teníamos que empezar a hacer facturas, no teníamos muchas luces de cómo funcionaba todo esto, ¿no? Creo que desde la apertura, que es un poco tediosa, de las, digamos, de las actas, ¿no? De conformación de la empresa y esto, creo que como emprendedores nos falta un poco de cultura en cuanto a saber cómo se maneja todo esto, ¿no? Hay temas de contabilidad que no manejamos, que obviamente ahora contamos con un contador, para la redundancia, contamos con un contador que gracias a Dios es como también nuestro compañero, nos ha sabido guiar, nos ha sabido como tener mucha paciencia, ¿no? En cuanto a que estamos emprendiendo y tenemos que saber cómo hacer las declaraciones de los impuestos a la renta, las retenciones, todo ello, como para que no nos afecte, que hay que tener unos cronogramas de pagos, hay que ver el tema de todo eso con los clientes. Cuando son cosas un poco más avanzadas, de hecho, o sea, como tal, ¿no? Nosotros somos diseñadores, no se nos ha formado para poder tener esto, pero sí me parece importante que, que sean temas que se tienen que tocar, porque no es que no se haya generado un problema, la verdad es que creo que el mayor problema que hemos tenido probablemente ha sido temas de tiempo en algún momento, ¿no? De no optimizar bien los tiempos para para los entregables, porque creo que una de las cosas que, aparte de esto, de la gestión y de la contabilidad, ¿no? Una de las cosas tediosas que podría haber sucedido son que no hayamos sincerado los tiempos que tenemos para poder ejecutar los proyectos que nos encargan. Entonces, yo les recomendaría a ustedes que si ellos tienen un proyecto o van a hacerse cargo de uno, siempre le aumenten, o sea, por ejemplo, si están diciendo que se van a demorar 14 días o 21 días en ese proyecto, aumentenle 7 más dentro de lo que están proyectando como ejecución, porque siempre puede haber imprevistos, ¿no? Incluso ahora con el tema del COVID, en algún momento también nos ha dado COVID, hemos tenido que dejar cosas, hemos tenido que agenciarnos de ver cómo va a funcionar algo cuando alguien se enferma, ¿no? Y no solamente eso, sino que a veces las cosas se entrampan en aprobaciones y eso termina desgastando un poco también tu creatividad para con el proyecto, ¿no? Entonces, poco a poco, creo que en estos 2 años hemos aprendido a poder solucionar un poco esos temas de cómo estamos optimizando y cómo nos organizamos para que podamos cruzar todos los horarios y podamos contar con el equipo necesario para llevar las cosas a cabo y en el cronograma indicado. Eso. Wow. Ven, chicos, cuenta, ¿verdad? Ya. Ya. ¿Qué A ver, cosa? sí, siguiente pregunta. ¿Cómo considera usted la forma de trabajar? ¿Piramidal u horizontal? Horizontal, totalmente. Nosotras, o sea, bueno, somos dos, así que si fuéramos tres, tal vez sería distinto. Em, Algunas veces yo soy la que toma la batuta y otras veces es Eliana, mi socia, la que toma la batuta de algún proyecto. Entonces, siempre además somos amigas y somos bien cercanas, entonces es, a veces hasta es un poco complicado separar eso, ¿no? Realmente tenemos reuniones a veces de trabajo, ¿no? Bueno, casi siempre de trabajo y luego nos vemos. Tenemos, o sea, por ejemplo, para decirles algo que, o sea, no sé si es tan relevante para lo que me están preguntando, pero para que entiendan cómo va el nivel de la horizontalidad, es que, por ejemplo, si somos amigas, que creo que hay algo que también hay que tener bien separado, es la amistad de los negocios, ¿no? Entonces, en verdad tenemos como, por ejemplo, un chat solamente para la empresa y otro chat donde hablamos de nuestras cosas personales porque somos amigas, ¿me entienden? Entonces, la horizontalidad que hemos podido mantener en este tiempo y el buen trato como socias está en confiar y tener todas claros cuáles van a ser, digamos, los límites que nos hemos planteado entre la amistad y la parcería, digamos, ¿no? En este caso, de nuestra empresa. Y en cuanto a otras personas con las que trabajamos, que son personas como community, social media, algún ilustrador que en algún momento hemos necesitado, el trato también es horizontal, pero sí con mucho respeto y también marcando la jerarquía, ¿no? O sea, si nosotras somos las personas a cargo
de los proyectos debemos proyectar también ese liderazgo que se necesita y también la comprensión que se necesita para poder desarrollar justamente proyectos donde tú no tienes la experticia, ¿no? Por eso es que cuentas con más personas, con más equipo, porque no solamente delegas, sino que también te ayudas y todos los días aprendes. Entonces, para nosotros, nuestra filosofía es trabajar con un reto horizontal, con nuestros clientes también. Siempre tratamos de ser lo más, de ir lo más a la par posible, los escuchamos y que ellos nos escuchen, ¿no? O sea, sobre todo porque nosotros estamos brindando una asesoría. Entonces, desde ese sentido, cuando brindas una asesoría significa que estás ayudando, justamente la palabra es asesorar, ¿no? A alguien que no sabe de lo que tú ya eres, digamos, tienes un conocimiento o eres experto, ¿no? Y pero del otro lado hay temas, cosas que no conocemos, rubros que no habíamos visto antes o que no hemos tocado. Por ejemplo, vemos desde un tema de finanzas bancarias hasta otra cuenta que tenemos que es de traducción de idiomas, hasta otra cuenta que tiene que ver con políticas públicas. Entonces hay cosas que no sabemos. Entonces siempre estamos atentas a poder recepcionar toda esa información que al final es bastante, ¿no? Y creo que es algo bien rico también de tener ese trato, ¿no? De ser horizontal y de poder aprender de las distintas disciplinas que nos permite el diseño, ¿no? Claro, es mejor dicho que cada uno tiene sus diferentes maneras de trabajar en el ámbito laboral. Ujú. Como usted lo acaba de decir, usted se ha, digamos, se ha acostumbrado ya tiene ya esa su rutina de estar con al ámbito horizontal. Su primera experiencia laboral, o cómo se acuerda usted que fue su primera experiencia laboral. Mm, a ver, yo tuve prácticas preprofesionales. Esa fue mi primera experiencia laboral en el Instituto San Agustín, se llamaba, que es del Colegio San Agustín. Entonces, cuando estaba en los últimos ciclos de la universidad, era diseñadora ahí. Ya, o sea, por las mañanas iba medio tiempo y por las tardes estudiaba en la universidad. Y así es como básicamente, digamos, me fui formando. Luego trabajé para una revista del hipódromo también haciendo los encartes publicitarios. Esas fueron las dos primeras experiencias que tuve en cuanto al diseño como tal. Ah, bueno. Quisiera también hacerle una pregunta de mi parte. Ujú. Este, ¿Es necesario también hacer, digamos, como esas, pre experiencias laborales para luego poder ir a hacer una experiencia laboral al 100%, digamos, en trabajo laboral? A ver, no sé cómo es en Certus, la verdad no estoy muy segura, pero en la universidad, para graduarte, te piden que hayas terminado tus prácticas preprofesionales. Es decir, antes de que tú te gradúes, lo que tienes que lograr es hacer algunos créditos, ¿no? Para donde ya hayas trabajado una cantidad de horas. Ahorita mismo no me acuerdo cuántas son, creo que eran 400, si no me equivoco. Ah, y no, también me había olvidado de eso. Lo que pasa es que yo era asistente de cátedra, que es el asistente de clase, el jefe de práctica de la clase, cuando eres, digamos, cuando perteneces al quinto superior de tu carrera, te dan la oportunidad de poder desarrollarte. Esa fue mi primera experiencia, la verdad, me acabo de acordar. Em, de poder asesorar a los otros alumnos del primer ciclo, ¿no? Llevando las clases en conjunto con los profesores a cargo de los últimos ciclos, entonces tienes que colaborar con el jurado y tal. Entonces, si es necesario, tienes que hacerlas, o sea, bueno, primero que en mi universidad era obligatorio y creo que en la mayoría de las universidades también lo es. En los institutos no sé cómo lo están manejando ahora último, porque entiendo que algunos ya tienen también el grado de escuela, lo cual los hace obligatoriamente, o sea, tienen que llevar obligatoriamente esos créditos. Pero yo diría que, o sea, respondiendo a tu pregunta de una manera más personal, yo diría que lo que es necesario es que siempre trates de aceptar algún trabajo o un pequeño encargo desde donde se empieza, ¿no? Por ejemplo, el otro día una alumna me comentaba que le habían llamado para hacer unas fotos de un elenco de teatro, pero que no le podían pagar, sino que le iban a poner los pasajes y tal, y iba a ser la asistente, ¿no?
Si bien no es un trabajo remunerado, si a ti te gusta lo que haces, yo recomendaría que puedas ayudar o participar de proyectos que luego te generen un portafolio, porque nosotros no somos ingenieros, mucho menos arquitectos, ni médicos, que no sé, pues no vas a ir a hacer una cirugía y no te van a pagar, sino, o sea, tienes que estar en constante prueba-error y ver cómo se hace, o sea, cómo lo están haciendo otros profesionales que ya llevan tiempo en el campo, para que tú te puedas guiar de cómo es un método de trabajo y luego puedas, con ese portafolio que tienes, presentarte con tu buen currículum y recomendaciones incluso de otras personas también, pues, ¿no? Para que puedas acceder a un puesto de trabajo a lo mejor remunerado o un cargo más alto o empezar igual desde abajo, ¿no? Siempre se empieza un poco desde junior, luego es así a senior, luego ya a nivel más experto, director de arte, dependiendo de hacia dónde quieras dirigir tu carrera. Sí. Pues sí, qué bonito, en realidad, porque sí, la verdad es que tampoco somos, digamos, o sea, no es por bajonearnos, pero sí, no somos, como usted dijo, mucho menos somos administradores de empresas, y ya. Pero sí es muy bueno también empezar desde cero para poder, digamos, evolucionar de poco a poco y así poder también llegar a lo más grande. Sí, no decía que, o sea, cuando mencioné a los médicos no decía que porque un médico fuera mejor, sino que eso implica que hay una ciencia, ¿no? Nosotros no desarrollamos una ciencia, nuestras ciencias son más comunicacionales, son más creativas, basadas en los colores, en el arte, en la belleza, en la estética, algo que en otras carreras, por ejemplo, si eres un ingeniero civil, no puedes tener una falla porque si haces mal un par de columnas se te va a caer el edificio, ¿me entiendes? Entonces no implica un riesgo mayor, sí, pero que no es algo que puedas estar haciendo en una prueba-error, ¿no? Tal vez este no es el rojo que yo quería, no es lo mismo de tal vez esta columna no me salió como quería y va a pasar algo que es estructuralmente fuerte, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si te receto algo en la medicina que no, definitivamente no te doy un mal diagnóstico, por decirte algo así, esto soy totalmente responsable de tu salud y algo que te puede afectar, ¿no? Entonces, por eso es que decía que o sea, las prácticas son totalmente necesarias porque son eso, son prácticas. O sea, estás en un proceso de aprendizaje y luego ya te toca estar del otro lado donde estás a cargo, ¿no? Exacto. Bueno, profesor, ha sido un gusto hablar con usted. Ahora le doy el pase a mi compañera. Ujú. Gracias. Buenas tardes, primeramente. Me presento, ¿Cómo soy estás, Melania Marina? Almanacín y un gusto hacer una entrevista con usted. Mi Ujú. primera Gracias. pregunta sería, ¿quiénes conforman la empresa en la que trabaja actualmente? Ya, sí, lo estaba comentando un poco con Luz, se refiere un poco a la empresa donde estoy laborando, que es una inmobiliaria. ¿Quiénes la conforman? Bueno, está conformado por 4 áreas de gerencia que van desde la gerencia comercial y de marketing, la gerencia de proyectos, la gerencia de calidad y postventa también, eh, y la gerencia de procesos. Todas estas áreas se unen, perdón, de diseño. Y todas estas áreas se unen para formar, digamos, todos los proyectos, porque son proyectos arquitectónicos de diseño, ¿no? En esta inmobiliaria donde trabajo no es que solo construyan, sino que se dedican mucho al diseño de interiores, de fachada, de arquitectura, de todo ello, ¿no? Entonces está bastante ahí relacionado también con el diseño gráfico como tal. Mm, bueno. La siguiente pregunta sería, ¿por qué eligió la empresa que se encuentra ahora mismo? Ya, ¿cómo llegué aquí? La verdad es que yo no la elegí. O sea, para serte totalmente sincera, yo estaba trabajando en el Ministerio de Cultura y luego hubo toda esta, digamos, revolución pandémica donde hubieron distintos recortes y tal, dentro de los cuales también me afectaba. A mí me gusta mucho el arte y la cultura como tal. Y sobre todas esas cosas también me gusta el diseño, ¿no? Y las comunicaciones. Entonces, fui contactada por una de mis ex profesoras, así como, por ejemplo, ahorita nos está sucediendo, ¿no? Ustedes me están contactando a mí, pero en este caso una ex profesora con la cual ya he trabajado años anteriores también. Me convocó para poder hacer unos encargos de unos brochures.
Y entonces comencé a trabajar con esta empresa así, de manera freelance, ¿no? O sea, en la cual yo les proveía de las piezas gráficas que ellas necesitaban en ese momento. Luego ya la pandemia bajó un poco más y me propusieron que sea diseñadora in-house de esta empresa. Igual desde el primer momento ellos me propusieron que sea part-time, porque claro, todavía las restricciones estaban como bastante altas y tal, y me preguntaron si tenía miedo de ir presencialmente. La verdad es que yo no tenía miedo, tenía más miedo creo que de quedarme en mi casa. Entonces le dije, sí, sí, claro, acepto, normal, porque yo de verdad necesitaba salir de mi casa, o sea, necesitaba sociabilizar y sentía que, o sea, mis procesos creativos también se estancaban un poco porque no tenía, o sea, no tenía mucho referente al estar en un punto tan estático. Entonces, cuando me propusieron trabajar ya no solo como, digamos, un proveedor outsourcing, sino como una diseñadora in-house, acepté y así fue como me fui dando cuenta, o sea, a mí ya me gustaba la arquitectura ligeramente porque he sido voluntaria de un proyecto arquitectónico, pero ahora entré y vi todo lo que implica, lo cual son procesos de diseño, no solo de diseño gráfico, sino de diseño como tal arquitectónico, que son bastante interesantes porque son bien tridimensionales, o sea, son cosas llevadas a cabo que no solamente se quedan en una pantalla, que no solamente las ves, digamos, en un video, sino que son cosas que se llevan a cabo desde cero, desde la conceptualización hasta cómo se forma un edificio. Entonces, es bastante enriquecedor ver cómo todo ese proceso se lleva a cabo, ¿no? Y así fue como llegué ahí, esa es la verdad, no la elegí, pero ahora me gusta mucho. Siguiente, ¿qué cambios cree usted que debería haber en la empresa para que sea una empresa ideal? Ya, yo creo que la empresa donde estoy tiene un clima laboral bueno, ya creo que de todas las empresas en las que me he encontrado, el clima laboral es bastante óptimo, ¿no? No hay ninguna presión, no he sentido como un trato excesivo de trabajo ni tal, una carga como esta. Creo que para mejorar, yo sí mejoraría un poco ver cómo son todos esos procesos, ya a veces sobre todo en los procesos de diseño se entrampan mucho porque es muy subjetivo. Entonces ahí yo mejoraría en cuanto a ver cómo se están dando todos estos procesos, no solamente desde el área de marketing, sino también desde las otras áreas como diseño de interiores y tal, para poder optimizar todas esas aristas y que las cosas salgan mucho más rápido. Creo que eso es bastante importante porque la gente no invierte mucho en desarrollar procesos. Entonces, cuando no los desarrollas y no tienes un modo de hacer las cosas, sino que las vas haciendo en el camino y no te vas dando cuenta, ya creo que ahí se genera un desorden que al final puede generar un poco de estrés para todos en general. Y ya, eso. Mm. Mi última pregunta sería, ¿se ve a futuro con la empresa o cree que pueda emprender con ella? Si me veo a futuro en la empresa donde estoy trabajando, Ujú, sí. sí. Mira, la verdad es que yo creo que la empresa se llama Armando Paredes, creo que sí se los he mencionado, o no sé si se los he mencionado en algún momento de esta entrevista. La empresa se llama Armando Paredes, es una inmobiliaria de las cuales en el mercado, digamos que es de las más selectas en cuanto a temas de justamente de diseño y de, bueno, lo que acabo de decir, de inmobiliarias en general. Son algunas cuantas que están en el top de Lima. Me parece una buena marca. Yo creo que sí se iría adelante con ellos, siempre que obviamente se pueda seguir creciendo, ¿no? O sea, yo creo que en esta empresa incluso hasta he pensado en qué tal si en un momento como veo de cambiarme de área, porque un compañero de trabajo se cambió de área y ahora le gusta lo otro que está haciendo y entonces ahora que he visto como las oportunidades que hay, ¿no? Para poder generar un poco otros esquemas de trabajo, creo que no estaría cerrada a solamente quedarme como en lo que siempre hago, sino como proponer. Creo que hay bastantes cosas por proponer en esta empresa para que siga creciendo, porque no es una empresa transnacional, ¿no? No es, qué sé yo, IBM, Alicorp, ni tal, que ya tienen un prestigio, años, procesos ya hechos, sino es una empresa que está en una etapa que, que está creciendo, ¿no? Que está creciendo. Y cuando hay crecimiento, hay tanto falencias como
oportunidades de mejora y creo que yo podría contribuir con eso, así que sí me gustaría quedarme un tiempo más aquí en esta empresa. Bueno, seguir a mi siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara. Hola, ¿qué tal, Eh, Bárbara? Usted comentó de que su profesora usted le había contactado. ¿Usted cree por qué, mejor dicho, por qué cree usted que la contactó a usted para que pudiera ir a trabajar donde está trabajando actualmente? Bueno, yo creo que es la confianza, ¿no? Nosotros ya hubo, es muy gracioso cómo, o sea, cómo nosotras llegamos a contactar. Eso fue en mi último año de la carrera, donde presentamos un proyecto que se llama Portafolio. Recuerdo claramente que yo hice tarjetitas de varios colores con mi nombre y mi correo y eso cuando presenté mi portafolio. Este es el último curso en el cual a mí, la verdad, me ha ido siempre a rango medio en la universidad, o sea, acá haciendo confesiones. O sea, siempre he sido el quinto superior, pero yo nunca he sido como la mejor de mi clase, ¿ya? Eh, y este último curso me fue bastante bien, súper bien, la verdad. Eh, y recuerdo haberle dado mi tarjeta. Ella, no, recuerdo que ella me pidió la tarjeta. Oye, ¿me dejas una de tus tarjetas? Y yo le dije, ok. Y así fue. Después de unos meses pasó y ella me escribe y me dice, oye, me acabo de acordar que me dejaste tu tarjeta y estoy necesitando a alguien que haga lo que, o sea, cosas de marca, que creo que te fue bastante bien en ese último curso de portafolio. Y me llamó y me dijo si quería participar de un proyecto, que era un proyecto que era bien chévere, la verdad, porque era para la Feria del Libro de Lima. Entonces yo dije, sí, o sea, de todas maneras, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, desde ahí comenzamos a trabajar juntas. Luego ya yo, pero esto era totalmente freelance, entonces obviamente ustedes deben saber de que el freelance implica un poco de inestabilidad también, ¿no? O sea, cuando, sobre todo cuando eres muy joven y estás empezando, no tienes la cartera de clientes que puedes generar después ya con el prestigio, ¿no? De esta profesora que también ya, o sea, obviamente no es alguien menor, ¿no? No es alguien que tenga 30 años, de hecho para ese entonces debería haber tenido unos 40 y pico, por ahí. Entonces, ya tenía una reputación, una experiencia ganada, porque ella también había tenido estudios de diseño gráfico antes, pero en ese momento se estaba dedicando más que otra cosa a la docencia y a proyectos personales. Y ya, así fue como me contactó y yo creo que el contacto está por eso, ¿no? Está por cómo tú ves el trabajo de la otra persona, ¿no? Y sobre todo la disposición que tiene también para trabajar contigo. Entonces, eso, creo que yo siempre trato de, o sea, así como un consejo personal, siempre trato de tratar bien a las personas. O sea, tengo poca paciencia, pero no lo parece en realidad. Y siempre trato de ser acomedido con los demás, porque yo creo que antes de ser buenos profesionales, debemos ser buenas personas, ¿no? Siempre creo que ha sido uno de mis pilares totalmente. Entonces, yo creo que la gente no solamente ve tu trabajo y dice, ah, esto me gusta, pero no sé, tal vez ve tu trabajo y esta persona no le gusta su forma de comportarse. Creo que esas dos cosas son esenciales para el trabajo que nosotros hacemos, sobre todo desde la comunicación. Tenemos que empezar a, a plantear cómo nos comunicamos con el resto, que es lo más importante desde un inicio, ¿no? Todo empieza por ahí, entonces eso creo. Ok. ¿Y usted cuando entró a su trabajo la primera vez, cuál fue la impresión que se llevó del lugar, el ambiente de trabajo? Qué difícil, dije. Dije, qué difícil. De una, en verdad pensé, oh, pero si yo nunca he hecho esto, ¿me entiendes? O sea, yo había visto procesos de diseño más flat, ¿no? Más digitales, más tal, más fotográficos, tal vez. Pero cuando me empezaban a decir que tenía que hacer cosas para edificios, para casas, para estructuras, y yo nunca las había hecho, sentía que era difícil, pero era retador. Entonces eso fue lo que sentí en un inicio, que era retador, pero sí también sentí qué bonito trabajar acá porque yo ya había ido a ese edificio donde ahora trabajo y en verdad el diseño es muy, es chévere, es un edificio bastante moderno. Entonces yo ya había entrado antes de pandemia y ahora cuando llegué y sabía que ahí iba a ser el sitio donde fuera a trabajar, entonces también me parecía chévere, tanto como o sea, la infraestructura
apertura, que es buena, luego, porque ellos obviamente trabajan en inmobiliaria, tiene que ser buena, ¿no? Y el trato laboral en un principio era bastante escueto, ¿no? Luego ya fueron aperturando más las cosas de la pandemia y he podido hacer varios compañeros con los que siento que comparto bastantes aficiones. Entonces creo que hemos podido encontrar un grupo humano chévere con el cual estamos trabajando ahora. Entiendo. Em, ¿Cree usted que la empresa está ahora en sus mejores tiempos o ha tenido mejores o peores? Según lo que yo sé, ha tenido muy malos en la pandemia. O sea, al momento en que yo llegué era como el salvavidas, ¿no? O sea, estaban contratando gente de manotazos de ahogados porque todas las inversiones inmobiliarias se vieron paradas con el nuevo cambio de gobierno, ¿no? Porque saben que tiene una tendencia izquierdista. Entonces, las inversiones se pararon bastante, los precios variaron, ¿no? Hubo mucha incertidumbre y estamos hablando de que no es que vayas a ir a comprar, qué sé yo, no sé, pues papel higiénico y leche, ¿no? Estás yendo a comprarte un departamento, que es básicamente cómo funciona el negocio y ya deben imaginarse que no es nada barato comprarse un departamento, ¿no? Sobre todo en esta ciudad que el metro cuadrado está valorizado bien alto. Entonces, se me fue la pregunta de, ya, si era el mejor o la mejor etapa. Creo que ahorita mismo están reencauzando hacia estar en una de sus mejores etapas. Definitivamente han tenido épocas de bonanza súper, súper buenas porque venden edificios en San Isidro, Miraflores y Barranco. Entonces tienen una clientela de personas que sí, pues tienen un poder adquisitivo alto y que ahora recién se está recuperando y espero que no baje, porque la verdad es que creo que nos está, o sea, como empresa nos está yendo mucho mejor que lo que había sucedido hace 2 años, de todas maneras. Ok. Y desde el momento en que ingresó hasta la actualidad, ¿considera que ha habido algunos cambios, ya sea respecto a la empresa o respecto al personal? Sí, bueno, hay constantes cambios. Hay puestos que son más variables que otros, ¿sabes? O sea, en los puestos más de oficina se mantienen, ¿no? Los puestos que siempre se han necesitado, ¿no? Como mínimo para poder trabajar todos los proyectos. Y luego ya más en un sector de obra y de construcción, que también nos implica, o sea, nosotros como equipo de oficina, porque cambia, ¿no? Cambia la dinámica si es que hay muchas personas rotando durante ese tiempo. En cuanto a cambios, como te dije, o sea, desde la pandemia que no había nadie en la oficina y literalmente éramos mi jefa, mi otro jefe y yo yendo en mi área, ahora ya creo que hay una suerte de 60 personas en la oficina trabajando todos los días. Entonces, es, es otra cosa, ¿no? Creo que, o sea, el cambio está en cómo, o sea, que creo que es lo importante de la presencialidad para mí. Si bien acá nosotras mediante un Zoom podemos generar un vínculo, creo que eso no, la calidez humana que tú percibes desde la otra persona cuando la ves face to face, nunca va a reemplazar. O sea, las pantallas nunca van a poder reemplazar eso. Entonces creo que eso es bastante importante y creo que ellos están apostando porque, porque esto sea presencial y tampoco es que sean tan flexibles, pero sí son comprensivos en cuanto a los temas de horarios, de repente alguien se ha enfermado y tal. Entonces como que son considerados con eso me parece y eso genera un buen clima para que la gente siga motivada a trabajar ahí realmente, ¿no? Gracias. Le doy el pase a mi compañera. Ujú. Sí, ya podemos ir cerrando en un ratito porque tengo que salir, por favor. Gracias. Sí, Miss, para finalizar con algunas preguntas, eh, me- ¿se le ha hecho difícil trabajar con los clientes ya que usted comentó que no tienen tanta paciencia que digamos? Con los clientes siempre es difícil trabajar, no mentira. Hay clientes y clientes, pues, ¿no? Clientes que tienen mejor ánimo, mejor apertura, sobre todo con los clientes que, a ver, que tú les encuentras que tienen ganas de escuchar y de aprender, creo que esos son los mejores clientes. No importa el rubro, la edad, todo eso, no. Eso no es muy relevante. Siempre que tu cliente está dispuesto a escuchar tu asesoría, lo que tú tienes para recomendar desde tu experticia, creo que siempre va a ser ideal.
Luego están los otros clientes que no quieren escuchar, que de repente son un poquito más, un poco más serios, tal vez no son muy comunicativos y tal. Sí, se hace un poco más difícil el trato, pero un problema así de mayor envergadura que no se haya podido solucionar, excepto atrasos de pagos, que siempre en algún momento de su vida tal vez lo van a pasar, creo que sí, pues no, eso fácil puede haber sido el mayor problema, pero de ahí no, nunca algo severo. ¿En algún momento usted ha sentido incomodidad en su trabajo laboral? Sí, 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 creo que si nos sintiéramos totalmente cómodos, eh, ya no estaríamos en ese lugar, ¿no? Porque se volvería una zona de confort. He sentido incomodidad tal vez en algún momento cuando he tenido procesos de cambios con proyectos nuevos. Ahí sí he sentido alguna incomodidad porque es un poco la incertidumbre de no saber qué hacer, ¿no? O sea, si te llega un proyecto nuevo y que nunca se ha ejecutado y tú lo estás ejecutando, se entrampa mucho en cómo se va a solucionar. Y entonces ahí se pueden generar distintos cambios de opiniones, también de acuerdos, obviamente de que yo no soy la jefa, entonces yo no decido, tengo que esperar las respuestas. A veces sí siento bueno, alguna de las cosas del diseño es que depende mucho de las otras áreas, ¿no? Las áreas, digamos, de peso, por así decirlo, ¿no? Que son las áreas que deciden los números, básicamente, ¿no? Entonces siempre estamos sujetos a cuánto dinero, lamentablemente, con cuánto dinero contamos, qué hacemos, cómo vamos a hacerlo. Eso es muy importante y supongo que si llegan a trabajar en una empresa, eh, o sea, lo ideal es que más o menos sepan cómo se maneja esto para que ustedes también les puedan dejar ejecutar sus proyectos, ¿no? Pero de ahí más incomodidad, creo que no. Que, ¿te has llevado, como usted dijo que se lleva bien con sus colegas, porque bueno, cada uno aporta un granito para que tenga un buen trabajo, que digamos, ¿no? Eh, Al comienzo, ¿cómo fue su comunicación con los demás de la empresa? Mm, Al principio era pandémico, entonces no sabía algunas caras. Luego ya recién este año, cuando han ido todas las personas a la oficina, las he ido pudiendo conocer. Creo que el trato desde un inicio ha sido bastante cordial. De hecho, si bien era pandemia, tratábamos de generar almuerzos mensuales o cosas así. Por ejemplo, ayer hemos tenido una actividad de integración por Halloween. Creo que esas cosas son importantes porque no todo es trabajo, ¿no? De hecho, una de mis horas preferidas del trabajo es el almuerzo. Y la otra vez se lo comentaba a una amiga y se reía y me decía, ¿estás segura de que estás yendo por las razones correctas hasta la oficina? Y yo le decía, sí, porque yo creo que almorzar, interactuar con tus amigos, ¿no? O sea, que los estás conociendo, tus compañeros de trabajo, es importante para saber cómo piensan, qué hacen, por qué se comportan de esa manera. Y esa es una manera de sociabilizar también. Entonces, obviamente, no vas a estar sociabilizando todo el día en la oficina, pero tienes un momento donde puedes compartir con gente y creo que es importante para que eso genere luego lazos de trabajo y lazos humanos también en los cuales la gente se pueda sentir mejor o peor contigo, o elegir también a tus amigos, ¿no? De repente hay gente que no te cae simplemente, que no vibra o no tiene, no sé qué sé yo, eh, los gustos que tú tienes, ¿me entiendes? No compartes mucho, entonces simplemente no te juntes y ya no puedes ser amigo de todo el mundo también, pero sí tienes que tener un trato cordial con toda la gente que trabajas, que creo que eso es bien importante. Termino con la última pregunta. ¿Cree Ujú. que tiene un gran potencial en la empresa donde usted trabaja? Eso lo deben saber mis jefes. Yo diría que, eh, yo diría que sí hay un potencial en la empresa para poder seguir desarrollando más cosas. Creo que tengo el potencial para poder seguir en la empresa. Y creo que justo en ese momento me encuentro trabajando en presentaciones de mejoras, ¿no? El diseño, como les dije, no solamente se trabaja desde el diseño gráfico, sino también, no sé si han podido ver temas de experiencia de usuario. Entonces, la experiencia de usuario
o no hay, o sea, prácticamente simplemente no está funcionando lo que estamos haciendo, por eso, para eso son los reportes, ¿no? Entonces, como diseñadores deberían por ahí, yo diría que los resultados van bien, yo creería que hay potencial para seguir avanzando, ¿no? Bueno, mis gracias por participar en nuestra evidencia. Estamos agradecidos de que haya podido ser entrevistada a usted. Y bueno, muchas gracias de No, parte de todos gracias. los compañeros.